López Gómez Carla, ¿dónde está? A ver, Jiménez Anaya, ahí está. López Gómez. No está López Gómez Carla. Dos, cuatro. ¿Está uno de más o uno de menos? ¿Qué? A ver, me van a hacer que me enloquezca. Profesor, yo estoy en 2 dispositivos. ¿Quién? ¿Quién estás? Julio Ordaz, yo estoy en 2 dispositivos. ¿Pero por qué estás en dos? ¿Dónde estás? Ah, ya. ¿Y por qué, oye? Lo que pasa es que en mi computadora no tengo cámara. Ah, ok. Bueno, entonces nos hace falta uno de sus compañeros. Ok. Y es López Gómez Carla, la que no está. Sí. Exacto. Bueno, entonces, lo que voy a presentar ahorita sería el balance de materia, como un preámbulo al diseño de experimentos. O sea que cuando yo voy a iniciar, primero, antes. En 8 días, o sea, de hoy en 8, lunes, es lunes 2 de noviembre. Entonces, el día de hoy tenía programado que pudiéramos grabar la presentación que hicieron ustedes de su contenido de la clase pasada, de la sesión pasada, en la que expusieron su encuentro de lo que eran los empaques, las torres empacadas, torres de platos, cosas de ese tipo, de las empresas. Ese mismo trabajo lo haríamos para otro tipo de equipo. Entonces, el día de hoy, no quiero, porque ya ven que había quedado con ustedes de que hoy íbamos a hacer la grabación, pero pues si hacemos eso no vamos a avanzar en el curso y luego no, vamos a sufrir. Entonces les propongo, si no hay inconveniente, y les pido de favor, si conocen a su compañera López Gómez Carla Ingrid, para que tomen una decisión y me la hagan saber, que el próximo lunes o el próximo sábado, si gustan, no, el sábado no, el próximo lunes, tuviéramos la sesión a la hora que ustedes me indiquen, en la mañana o en la tarde del lunes 2 de noviembre, en la que grabáramos la sesión y le pidiéramos a su compañero Jesús Soberanes que estuviera presente para que hiciéramos la grabación. Y el día de hoy vamos a avanzar respecto al contenido del curso de laboratorio, porque si no, pues no vamos a avanzar. Ustedes me hacen llegar la información con su compañero Jesús Soberanes, por favor. De principio, ¿quién levanta la mano y dice, nos vemos el próximo lunes para hacer la grabación?
y nada más me dicen si quieren que sea a la misma hora que tenemos esta sesión a las 6 de la tarde, y si no, la hacemos más temprano, más tarde, ustedes me lo dicen. A las 5, por ejemplo, o ustedes me dicen a qué horas. Y la hacemos el lunes, y le pedimos a su compañero Jesús, que ahorita ya se nos hizo ojo de hormiga, no está, para decirle que si no tiene inconveniente, ya regresó, se nos desapareció, pero ya está aquí. Entonces, estamos diciéndole Jesús que no el día de hoy, pero que en 8 días, el lunes 2 de noviembre, que no hay clases, que oficialmente hay una suspensión, pudiéramos hacer la grabación en horario que ellos nos dijeran para hacer lo que habíamos quedado. Entonces, es una propuesta, ustedes me dicen sí o no. Hay uno que dijo que sí, ¿quién más dice que sí? ¿Todos están de acuerdo? ¿O lo van a pensar? Jiménez Anaya, te veo como que no. ¿No estás ¿Qué pasó, convencida? profe? No, sí. Bueno, háganlo ustedes con libertad y yo es el ofrecimiento para que hagamos esa grabación. Por cierto que ya tenemos varias grabaciones, ¿verdad? Ahorita les vamos a presentar a lo mejor algunas de ellas, pero me voy a concentrar, pregunto, en su clase de teoría, ¿ya vieron la deducción del balance de materia de una torre de absorción? Que lo que entra igual a lo que sale, y las corrientes, la nomenclatura. Sí. ¿Sí lo hicieron? ¿Ya lo han visto en teoría o no? Sí, ya lo Ya, vimos. profe. Sí, profe. Ok. ¿Tiene ahí a la mano algo que me pudieran mostrar de lo que hicieron ya? En el cuaderno, o bueno, en los apuntes, profe. ¿En mis apuntes o en lo que ustedes tomaron en clase? Sí, de lo que tomamos en clase. A ver, muéstrenmelo, aunque sea alguien, ¿quién me lo puede mostrar? Eso es lo que nos enseñó el maestro del balance de materia. Ok. No, pues ya me ganaron. A ver, déjame ver si me puedo acercar otro poquito. ¿Tú le pusiste ese título con tu letra? Sí. Mira. Sí, y acá están abajo las ecuaciones que también nos enseñó. Ok. Pues ya no hay ni qué discutirlas. Se las pueden hacer llegar a Jesús. Sí. ¿Ahorita mismo o...? Ah, sí. Le tomo foto y se lo mando. Ok. Ahora, yo podría ponerla aquí ahorita, aquí en el pizarrón, a ver si coincidimos o no coincidimos. Así la podríamos anotar. ¿Sí queda? Del lado derecho, a ver si coincidimos, es la fase líquida que entra y la fase líquida que sale. Del mismo lado es una abstracción, ¿verdad? Y aquí está la torre. Ahí está la torre.
Entonces aquí esta sería nivel 2 y nivel 1. ¿Coincidimos? Sería LA2 y aquí Sí. LA1. Y aquí sería GA1 y aquí sería GA2. Esa nomenclatura, ok. ¿Quién entró? ¿A quién le di permiso ahorita de entrar? Ah, mi profesor. ¿Eres Ingrid Sí, profe. López González? López Gómez. López Gómez, ok. Entonces, bueno, ok, quedó claro. Ok, no, pues ya, a lo mejor entonces ya no hago esta deducción, ya la dejo así. Ok, bueno, gracias. Ya si quiere lo quitamos de ahí. ¿Quién me lo mostró? ¿Jiménez Anaya? No, ¿quién me lo mostró? De favor. Yo, Peralta Alba, Mónica. Peralta, ¿dónde apareces? No te... no. Aquí. Acá, Mónica. Ujú. Peralta. Alba Mónica, ok. Gracias. Sí. Entonces, ¿alguna duda que tuvieran sobre esta expresión? ¿Alguna cosa que quisieran que yo agregara? Entonces, aquí hay GS, la mezcla gaseosa que entra, la mezcla gaseosa que sale. Entonces, lo que entra igual a lo que sale, y como que lo que entra igual a lo que sale, sería exclusivamente, sería LA2 lo que entra, y entra GA1. Y aquí sale LA1, lo que sale, y sale GA2. Y sería puesto GA1 menos GA2 es igual a LA1 menos LA2. Sería GS por YA1 menos YA2 LS por XA1 menos XA2. Esta ecuación es explícita para absorción, está acomodada, porque el mismo esquema sería para agotamiento, ¿verdad? Entonces lo que nosotros haríamos sería definir un esquema
de nuestra torre y habría que definir qué vamos a hacer del experimento, cuál es el objetivo de la experimentación que vamos a hacer. Entonces, yo tengo mi equipo y mi equipo debe de responder a esto. Debe haber una alimentación de fase gaseosa y una alimentación de fase líquida. Y voy a hacerlo experimentalmente. No voy a diseñar el equipo, o sea, mi balance de materia que yo voy a hacer en la torre que voy a operar. Debo checar los valores que obtenga. O sea que voy a elegir las variables que voy a mover. Digamos, en diseño de experimentos, yo tengo que reconocer las variables que voy a mover. Y en este caso, las variables que debo de identificar en mi torre serían justamente mi pregunta sería, ¿cuál de todas? La fase gaseosa que entra, ¿la defino? ¿O defino la fase líquida que entra? ¿O defino la fase gaseosa que sale o la fase gaseosa que sale? A ver, Julia Ordaz. Sí, profe. ¿Qué corrientes son las que... Yo voy a diseñar mi experimento. Entonces en este momento nuestra meta es diseñar el experimento. Yo tengo una torre de absorción en el laboratorio. Ahorita la vamos a presentar. Pero yo voy a diseñar mi experimento. Tengo lo que entra, lo que entraría a la torre. ¿Y qué entraría a la torre, de acuerdo al esquema que tenemos aquí? Entraría la fase gas por la base y la fase líquida por el domo. Eso es. ¿Y lo de que sale? ¿Tú crees que yo lo defina? ¿Cómo? Eso es una variable del proceso, ¿no? Digamos que ahora sí que vámonos entendiendo, ¿no? Una parte es el equipo. ¿Ok? Sí. El equipo ya existe. El equipo tiene un cierto tamaño. Inclusive escríbanlo por ahí, tomen nota, ¿no? El tamaño del equipo ya tiene altura de empaque, tiene un diámetro. Ya lo tiene. O sea, el equipo ya existe, o sea, es una constante, es una restricción, no vamos nosotros a cambiar de equipo. Podríamos cambiar de equipo, ¿no? O podríamos cambiarle al equipo el empaque, por ejemplo, y probar qué es más eficiente, el empaque que tiene o el que le vamos a cambiar. Y podríamos cambiar el tipo de empaque por uno que fuera, si por ejemplo en este caso decimos, es los anillos FlexiRing de plástico de 2 pulgadas, ahora le voy a poner o voy a conseguir de 3 pulgadas y voy a ver que el trabajo que haga es mejor o es peor y debo de saberlo cuantificar, o sea, debo de tener las variables con las que yo pueda medir el desempeño de ese equipo.
¿Ok? Entonces, yo tengo lo que entra al equipo y lo que sale. Entonces, debo de definir lo que entra o lo que sale. Ya me dijeron que lo que tengo que definir es... ¿Qué me dijeron que tengo que definir? ¿Lo que entra o lo que sale? Lo que sale, ¿no, profe? ¿Lo que qué? A ver, Ingrid, Lo que sale. Lo que sale, ¿por qué? ¿Quién fue quien me contestó? ¿Ingrid López? ¿Carla Ingrid sí, López? profe. ¿Te ponemos un tache o una paloma? Una paloma. Ah, No sé. a ver, vamos a ver. Gustavo Martínez, ¿le pongo tache o Yo, paloma? yo, yo creo que es lo que sale porque es lo que, o sea, la concentración a lo que quiero, lo que quiero, ¿no? No puede ser eso. ¿Por qué no puede ser eso, Jiménez Anaya? Porque vamos a definir lo que vamos a meter. No sé. Si tu cuerpo fuera la torre, ¿qué es lo que vas a definir? ¿Lo que sale o lo que entra? Pues lo que entra. Lo que entra, ¿no? Necesariamente, ¿no? Y una vez que defines lo que entra, ¿qué va a pasar allá adentro? Depende del tamaño y tienes que definir lo que entra, porque no es lo mismo. Por ejemplo, si fuera la fase líquida la que tú alimentaras, pues no vas a subirte y echarle con un gotero unas gotitas, ¿no? O sea, lo que necesitas es meter pues varias cubetadas o meter 5 litros por minuto. Pero ¿qué tal si metes más de la cuenta? Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a inundar, se va a salir el agua, no va a entrar. O sea, sí hay que definir las corrientes que entran, pero las que salen, no. Las que salen se van a dar como consecuencia del tamaño que tiene el equipo. Entonces, de esas variables tú vas a definir, fíjate, curiosamente, los gastos de lo que entra y sus concentraciones. Entonces, curiosamente, ¿qué tipo de fase líquida alimentarías? A ver, López Portillo. ¿Qué tipo de fase líquida alimentaría? ¿Sí? Pues, ¿Qué quieres hacer con esta torre? La práctica es explícitamente que quieres hacer una absorción, ¿no? ajá. Ahora, se elige un sistema que no vaya a hacer que les explote, ni que se vayan a quedar ciegos, ni que, etcétera, ¿no? O sea, que sea algo, pues tranquilo, ¿verdad? Sí. No estamos en guerra, entonces, ni tampoco queremos causar daño, entonces, ni al laboratorio, ni a los que estamos ahí, ni a los maestros. Entonces, tenemos que elegir un sistema que ya se conozca mucho, que los datos de equilibrio existan, porque el equilibrio es muy importante, tenemos que tener esos datos. Pues sí tenemos que tener muchas cosas, no nada más así, elegirla como cualquier cosa. Entonces, la elección del sistema es algo que nosotros hacemos. Entonces, queremos absorber amoníaco con agua. Y para hacer la práctica, tenemos que comprar amoníaco anhidro. Y lo queremos mezclar, en este caso, con aire. Porque es muy sencillo, ¿no? El aire, ¿qué tal si quisiéramos? No, queremos ponerle
en lugar de aire, vamos a usar alcohol, por decir algo, una sustancia. Pues no, ¿verdad? Tampoco. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a meter el amoníaco puro, que es una sustancia que podemos conseguir, y lo vamos a mezclar con el aire que alimentamos a la torre. O sea, y definimos qué concentración queremos, porque eso sí lo podemos definir. En lo que entra. ¿Cómo sale? ¿De qué va a depender? Del tamaño de la torre. El tamaño de la torre. Si la torre fuera muy larga, pues saldría prácticamente sin nada de amoníaco. Y si fuera chiquitita, pues se va todo el amoníaco, no se va a disolver, no va a haber tiempo de que se disuelva. ¿De qué va a depender que se disuelva? Pues de la altura que tenga y de la velocidad con que alimentemos las fases. Y la cantidad de fase que alimentemos, ¿ustedes creen que nosotros vamos a decirle, no, le vamos a meter 1 metro cúbico por segundo de agua? Pues no, ¿verdad? O sea, tenemos que ver si hay alguna recomendación para ello. Entonces, ¿cómo se determina? En este caso el diámetro ya lo conozco, ya tengo, el equipo ya tiene un diámetro definido. Entonces, lo que tenemos que fijar es la cantidad de líquido que vamos a alimentar. ¿Y cómo se fija la cantidad de líquido que vamos a alimentar? Fijando qué variable. ¿Cómo se calcula la velocidad o el gasto que va a pasar por una determinada, en este caso, sección transversal, que sería la torre? ¿Cómo se calcula? Digamos, yo tengo una tubería en casa que fuera de 1 pulgada o de 2 pulgadas. Y quiero comprar una bomba. Esa bomba, ¿en base a qué variable tengo que fijar para comprar la bomba? Pues sería en el diámetro de la tubería El diámetro de la tubería. y a la velocidad a la que va a fluir, porque si va a ser más Exacto. pequeño va a ir con una mayor velocidad en cuanto al diámetro que tiene la tubería. Pero si yo defino la velocidad y se conoce el área, yo voy a conocer el gasto que debo alimentar. Uh-huh. O sea, está la velocidad del líquido por la sección transversal, me da el gasto que va a manejar. Y la velocidad del gas por el área me da el volumen que se va a alimentar. La velocidad, el área no la fijo porque ya existe. O sea, ese ya es un valor. Entonces lo que tengo que fijar es en este caso el volumen que voy a alimentar, si existe alguna manera de que yo fije la velocidad. O sea que lo que yo voy a medir o lo que voy a calcular es el gasto que voy a alimentar de fase gaseosa y el gasto de fase líquida. Pero no voy a meter un valor arbitrario, voy a procurar que corresponda a una velocidad del líquido y del gas razonable. Si yo digo, no, yo quiero que mi velocidad sea la velocidad de la luz, o sea, 300,000 kilómetros por segundo. Imagínate qué gasto tengo que meter para que se logre esa velocidad. Pues nada más, lo único que tengo que despejar aquí es 300,000 kilómetros por segundo. No metros, 300,000 kilómetros. No, sí, kilómetros por segundo. O la velocidad del sonido mejor un poco más baja. 300 metros por segundo. Ya saben que cuenta 1, 2, 3 y es 1 kilómetro al que cayó un rayo, ¿no? ¡Pum! Cuando veo que el rayo aparece y cuento 1, 2, 3, por cada 3 segundos es 1 kilómetro de distancia a la cual ocurrió el relámpago que cayó.
Entonces, la velocidad, en este caso, sería un valor que yo debo fijar con algún criterio, y ya por el área me va a dar el gasto que yo voy a alimentar. Porque no quiero que aquí, si le pongo una velocidad mayor de la que debe ser, se lleva todo el hecho, ¿verdad? Eso se llama transporte neumático. Entonces, si aquí fueran pelotas así flotantes y estuviera abierto el recipiente, pues como globos, ¿verdad? Se van a lanzar a la atmósfera. Claro, flotarían o se caerían, ¿verdad? Salen y se caen. Entonces la velocidad es un valor que debe de ser con base en ciertos criterios. Entonces cuando yo diseño o para comprar la bomba que debo de usar o el diámetro, vamos a suponer que ya tengo una bomba y ya fijé mi gasto, LB, y ya tengo o mi pregunta es el área que debe tener la tubería que voy a comprar, 1 pulgada, 2 pulgadas, 1,5 pulgadas. Entonces la velocidad entre la que divido mi gasto me va a dar el área a la que debo comprar mi tubería. Entonces va a ser de 1 pulgada o de 2 pulgadas. O voy y le pregunto al maestro plomero de la colonia que qué tipo de tubo o qué tamaño de tubo compro para que me ponga la instalación del tanque que tengo allá abajo para que suba la corriente al techo, ¿verdad? Entonces es lo único que voy a hacer. Pero si se supone que yo sé ingeniería, pues la velocidad es un valor que tengo conocimiento que anda en el orden de cuánto. A ver, ¿quién sabe de este valor? Su compañera. Aquí tenemos muchas Ana Karen. A ver. Jiménez Anaya, ¿dónde quedó? Por favor. ¿Dónde? ¿Cómo encuentro ese valor? Pues, En un libro, ¿no? Vamos a decir. lo busco. Un plomero en realidad no me va a decir qué velocidad, ¿no? Sí, está medio. Lo que sí te va a decir es que compres de 1 pulgada, ¿verdad? Porque es lo comercial. Ujú. Y bueno, tú le haces caso, la compras y se acabó. Pero si le dices, no, yo quiero darle en este caso la velocidad, ¿no? Y tú quieres un cierto gasto, que quieres subir un tanque de 200 litros, lo quieres subir en unos 5 minutos para que ya esté, ¿no? La bomba la tienes de un caballo, de medio caballo, la tienes. Entonces, ¿con qué diámetro vas a comprar la tubería? Entonces, la vas a especificar la tubería fijando el dato de la velocidad. ¿Dónde sabes ese valor? ¿Cómo sabes cuál es el valor? Pues si ya tengo el gasto, El dato que tú vas a fijar y que es tu know-how, porque tú vas a calcular el diámetro y esa es la tubería que vas a comprar. O le preguntas al plomero o la calculas, ¿no? Y el plomero pues lo dice de experiencia, ¿verdad? A lo mejor no va a estar equivocado, pero lo puedes hacer ingenierilmente. La velocidad la puedes leer en alguna parte, encontrar ese valor en alguna parte. En diseño les dicen eso siempre, ¿no? ujú. Sí, podemos consultar un libro. ¿No? Podemos consultar un libro o en internet. O bueno, en este caso que recuerdes lo que viste en diseño. ¿Dónde lo revisas? El PRI, en el A perro. ver, Mónica, ya veo que lo estás buscando. ¿Qué libro? Para diseño de equipos, ¿no serían el CARE?
¿El qué? ¿Kern? No, el Kern es de En el- transferencia de calor, ¿no? Ah, sí. Sería uno de flujo de fluidos o una... A ver, su compañero ya tiene ahí la respuesta. Jesús, a ver, muéstrales cuál sería la fuente en la que podríamos consultar cuál es el valor recomendable o recomendado para el flujo. Entonces, iríamos a una consulta fuera el Perry o vamos a a una información especializada. Entonces, en la información especializada, iríamos al Crane. ¿Qué es el Crane? ¿Cómo se llama? Crane es una empresa que se dedica al flujo de fluidos en válvulas, accesorios y tuberías. Y iríamos a la página, o sea, la información donde dice velocidad. ¿Dónde sería la velocidad? A ver, localízanos ese dato. Yo lo tengo aquí en físico, ¿eh? Aquí está. Ahí está. Flujo de fluidos en válvulas, accesorios y tuberías, y es el Crane. Entonces, en este libro, aquí está, en el capítulo 3, en la página 3.9, en la página 3.9, a ver, la 3.10, por favor, 3.10. En la página 3.10 ahí. Ahí está. ¿Qué dice? Servicio, velocidad. Página 3.10. En la página 3.10 sería capítulo 3, que son fórmulas y nomogramas para el flujo para flujo en válvulas, accesorios y tuberías. Entonces, en la página 3.10, en la... Exacto. Todavía no lo pones. Es esa. Ahí sería en el tanque que estábamos diciendo para subir el agua. Hablaríamos de distribución de agua potable. Dice hasta 2.1 metros por segundo. Entonces la norma es de 3 a 5 pies por segundo. Entonces, eso es justamente alimentación de calderas, succión de bombas y líneas de descarga, servicios generales. De 1.2 a 3 metros, o sea, de 4 a 10 pies. Entonces, más o menos, 2.1 metros por segundo, tal vez un poco menos, ¿no? Vamos a ponerle 2 metros por segundo. Esa sería la recomendación. Y con base en ello calcularíamos el diámetro de la tubería que debemos de conseguir. Entonces, sería el gasto
sería 200 litros en ¿cuántos minutos dijimos? En 5 o 10 minutos, ¿verdad? Para 5 minutos, 5. digamos. 5 minutos para que no, si es para subir el agua al tinaco, se acabó el agua, pues que no se tarde tanto en llenarse el tanque. Entonces, 5 minutos serían 200 litros y hagan la cuenta y el área les da aproximadamente ¿cuánto? Es una tubería de diámetro, o sea, sería de redonda, ¿no? O sea, un tubo de cobre. Pueden ponerle 1.5, ahí dice hasta 2 metros por segundo. Lo que yo recuerdo es 3 a 5 pies. ¿Cuánto salió el diámetro? Entonces, en este caso, una torre empacada en la que fluye un líquido hacia abajo y una fase gaseosa hacia arriba, pues la velocidad no va a ser algo tan sencillo como eso, ¿no? Como algo que nosotros encontremos y ya lo definamos de esa manera. Existe un mecanismo en el cual estimamos lo que se llama la velocidad másica. Y eso es a través del método de Eckert. Entonces, les voy a dejar de tarea que encuentren el método de Eckert para que me digan cómo calcularían el gasto que deben de alimentar o la velocidad que debe de usarse para hacer el diseño del experimento. O sea que, en este caso, la cantidad de fase gaseosa que nosotros vamos a alimentar la vamos a obtener, o sea, se va a definir como la velocidad recomendada para el cálculo de una torre empacada, o sea, en una torre empacada. Y las torres empacadas tienen un método en la cual se puede estimar la velocidad, pero no es la velocidad superficial, o sea, la letra V. No sé si tengan los apuntes del maestro García Barajas o no los tienen. Entonces, si los llegasen a tener, allí en la velocidad hay lo que se le llama la velocidad másica, la velocidad superficial y la velocidad molar. Entonces, la velocidad másica es multiplicar la densidad por la velocidad superficial, y ese valor en lo absoluto sería G' testada. Y ese valor es el objetivo que queremos alcanzar y que nos lo provee el método de Eckert. O sea, en el método de Eckert podemos entrar con las velocidades de la fase líquida y gaseosa que resultan del balance de materia, y con ese valor o con esos valores nosotros debemos de hacer. Entonces la tarea sería definir, esa es la tarea, definir la velocidad másica de la fase gaseosa mediante el método de Eckert, siguiendo las recomendaciones que existen para obtener dicho valor. Entonces, aquí Jesús
me ayudó a afinar una información que tenemos ya prácticamente lista y a lo mejor se la compartimos la próxima clase, ¿no? ¿Cómo ves? Profe, Sí. disculpe, ¿cuál método dijo? ¿Me podría repetir, por favor? Queremos calcular la velocidad másica de la fase gaseosa. Para con ello definir con la sección transversal que tiene la torre, porque ya está construida la torre, ya existe, tiene un diámetro y en consecuencia un área por la que va a fluir la fase gaseosa y por la parte superior entra la fase líquida y se escurre. O sea, ese es el sistema, la torre de absorción. Nosotros queremos diseñar el experimento, o sea, queremos elegir un valor con el que opere la torre. Entonces debemos de elegir justamente la cantidad que vamos a alimentar de fase gaseosa. Esa es una de las variables que tú tienes que definir. O sea, lo que se define no es la velocidad del gas ni la del líquido, sino se define la relación. Pero objetivamente el método de Beckett es una gráfica en la que el producto que tú obtienes, o sea, tú vas a alimentar la cantidad de fase que va a circular. Las propiedades como sería la densidad, el tipo de empaque, o sea, las propiedades que le corresponden y tiene esa torre. Entonces tú vas a alimentar esos datos y del método Beckett, de la gráfica que existe, que es muy sencillo hacer el cálculo, no es algo del más allá, sino es algo que podemos hacer de manera muy, muy simple, a lo mejor un poco mecánica, porque el hecho de entender cómo se construye esa gráfica, pues no está tan sencillo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos cómo se calcularía el área transversal, pero si ya tengo el dato del área transversal, miren, aquí su compañero, este aquí lo tenemos. Curiosamente, esto no es sencillo, nosotros lo damos normalmente al final del curso, pero en el laboratorio se requiere ya. Entonces, aquí está el tipo de empaque, etcétera. Y, digamos, la variable que se deduce de alimentar los datos es la velocidad másica de la fase gaseosa, que es G' testada, y es la que usamos para determinar la cantidad de gas que vamos a alimentar, o sea, el líquido. Entonces, aquí sería LB o GB. Eso es lo que nosotros queremos sacar. O sea, qué cantidad de fase gaseosa vamos a alimentar. Y desde luego, teóricamente, y ya en el momento que hagamos el experimento, miren, ahí está la gráfica. Ya la tiene ahí su compañero, no la aparece y no la desaparece para que nos deje picados. Ahí está la gráfica, otra vez, ese es el método de Beckett. Entonces esta ya la arreglamos así bonito y se ve hermosa. Y ahí se dice que se mete G' al cuadrado, se habla del tipo de, los datos que hay que alimentar es el balance de materia, y se meten las propiedades de las densidades del gas y del líquido. Fíjate, aquí se repite otra vez la densidad, debe ser la viscosidad del líquido. Ahí, en lugar de repetir la ρL, si ya la viste, debe ser la viscosidad. La densidad del gas, la densidad del líquido y la viscosidad del líquido. La del gas no importa. El tipo de empaque tiene una característica y la caída de presión se establece en tal valor. Entonces entra a la gráfica y se despeja el valor. Y se obtiene G' al cuadrado, con ello calculamos. Si yo lo que quiero calcular, aquí el objetivo es obtener G'. Y con esa G',
Como ya conocemos el área, calculamos el gasto. Eso es lo que en esta gráfica es para calcular el área explícitamente, y nosotros la obtenemos la velocidad másica y con ella multiplicada por el área nos da el caudal de fase gaseosa que vamos a alimentar y el caudal de fase líquida que vamos a alimentar, y entonces nuestro diseño de experimento, o sea, este cálculo es hermoso, es muy, pues no sé con qué palabras describirlo, es muy útil cuando yo tengo una torre en un cementerio, ¿verdad? En una, ¿cómo le llaman? En un deshuesadero industrial. Ahí está una torre, ahí está abandonada, y me pregunto, ¿me va a servir o no me va a servir? Este sería el método de cálculo de si les va a servir o no les va a servir. Y la desechan o la compran. Porque lo que van a determinar es la velocidad, que anda entre 3 a 5 pies por segundo. Pero obviamente una tubería no es lo mismo simple así, libre, que una torre empacada. Una tubería rellena con un empaques de cierto tipo y con una serie de que es fase gaseosa y fase líquida que está en contracorriente. O sea, es un sistema de fluidos no simple, es un sistema complejo. Y esta gráfica serviría para eso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? ¿Se quedaron impresionados? ¿O qué? ¿O fue demasiado? ¿Porque el curso apenas está empezando? ¿O cómo? Su silencio me espanta. Bueno, entonces vamos a definir la velocidad másica de la fase gaseosa apoyándonos con el método de Kerr. La velocidad másica, Ajá. o sea, la velocidad puede ser superficial, o sea, la letra V, o puede ser la velocidad másica, que es multiplicar la velocidad superficial por la densidad, eso se llama velocidad másica. Y si es la velocidad del líquido por la densidad del líquido, te da la velocidad másica del líquido. Okay. La VL, subíndice L, por la densidad del líquido, si tú lo multiplicas sería metros por segundo por kilogramos por metro cúbico, y tendría kilos por segundo por metro cuadrado, y esa, aquí está, mira, también en esta gráfica, ahí está puesto. ¿De acuerdo? La velocidad másica es justamente ese valor que está. Enséñales dónde está la velocidad másica, que es la velocidad superficial por la densidad del gas, por ejemplo, o si es de líquido, la velocidad superficial por la densidad del líquido, y te da justamente en kilogramos por segundo metro cuadrado. Esas son las unidades, lo que es el flux. La velocidad, el flux es una velocidad. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tú calculas, lo que tú estimas, la velocidad. Y con la velocidad, como ya conoces el área, lo que tú estimas es la cantidad de fase gaseosa y de fase líquida que vas a alimentar a la columna, para que ocurra lo que tú estás diseñando. Entonces, tú vas a meter una fase gaseosa en una cierta cantidad, con una cierta concentración que tú también vas a elegir, y que de acuerdo a lo que elijas, desde luego nosotros no vamos a elegir meter una concentración más allá que no la podamos ni soportar, ¿verdad? Que si se nos llega a escapar algo casi nos morimos. Entonces no le vamos a meter una cantidad mayor al 2%, una que no nos vaya a perjudicar más de la cuenta, ¿no? Total, ustedes están una vez, pero un profesor pues puede estar a lo largo de los años muchas veces, ¿no? Entonces el pulmón se va dañando. Y en este caso lo que hay de todas esas variables, tienen que analizarlas. Entonces yo voy a
a definir el gasto que voy a alimentar. Pero para definir el gasto, calculo la velocidad. Porque una vez que, como ya el equipo existe, o sea, cuando tú tienes en el deshuesadero una torre es de un diámetro finito, o sea, de 3 metros, de 2 metros, entonces te preguntas, ¿me va a servir? Entonces tienes que determinar la velocidad. La velocidad, en este caso, para una fase gaseosa, lo idóneo es la velocidad másica, que es en la nomenclatura que nosotros tenemos y aquí en lo que se está viendo en la pantalla, sería lo que es una G', una L' testada, o si es en masa, y si es en moles, o se divide ya sea molar, gasto molar entre velocidad molar, gasto másico entre velocidad másica, y ahí hay justamente un criterio que se le llama el de la velocidad de operación idónea, que existe entre 200 a 400 pascales por cada metro de altura de empaque. O sea, es una determinación empírica del dato para que tú puedas proceder con seguridad a que no vayas a tener unos desórdenes en la operación del equipo, ¿no? ¿Cómo la ven? Interesante, ¿no? Es interesante. Esta es la velocidad, no la velocidad lineal para el flujo de fluidos en una tubería. Este es ya en un equipo más complejo, que hay flujo entre dos fases y que existe un método, en este caso, que cuantifica eso en un sistema complejo, que son los lechos fijos, el flujo en contracorriente de dos fases y que quede fijo, porque también existe el fenómeno de la fluidización, que es el arrastre, no el arrastre, ese es el transporte neumático, pero entre el lecho fijo y transporte neumático está el lecho fluidizado. Lecho fluidizado es que se comporta como un líquido, por eso se llama fluidización, o sea, el sólido se comporta como un fluido, y la fluidización es una operación también unitaria, ¿verdad?, en la que se utiliza los reactores de lecho catalítico fluidizado, los que le llaman el FCC, el Fluid Catalytic Cracking. En las refinerías existe ese equipo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Y de operar la columna, ustedes pueden calcular la velocidad másica real en la que está operando, como un valor que ustedes pueden usar para diseñar posteriormente otro equipo. Entonces, los parámetros que se manejan aquí son extrapolables si se responden o si se respetan las geometrías. Eso es lo que ocurre. Bueno, entonces, tenemos una absorción simple, es un proceso muy simple, una entrada y salida de gas, una entrada y salida de líquido, flujos de las fases en contracorriente. El balance de materia quedará escrito de esa manera tan simple como está ahí. Y las variables que van a tener que definir. Ahora, esta velocidad básica la pueden poner ahí como G', G', L', TA', todo por unidad de área, con base en el cálculo que está haciendo. Entonces, esta ecuación que está aquí se podría poner así, por unidad de área, velocidad molar. A ver, entonces vamos a concluir. En su diseño del experimento, ¿qué variables de las que están ahí van a definir? A ver, vamos a ver, aquí su compañero Gustavo Martínez Mendoza. Sí.
por favor, a ver. Voy a borrar todo excepto la ecuación, ¿ok? Vamos a olvidarnos de todo. Ya sabemos que esta es la columna que vamos a operar y que esa columna se maneja con esa ecuación, ¿ok? La podemos poner como mágica, la podemos poner, como quieran, la podemos manejar, ¿ok? Pero aquí, esta es la ecuación. Ahí está. Entonces, desde luego yo puedo expresar mi torre así, ¿verdad? Para que me quede más real. Aquí está la entrada, entra gas, entra líquido, perdón. Líquido. Aquí entra gas. Sale gas, sale líquido. Una sola salida y una sola entrada. ¿Ok? Y en esta parte se encuentra empacada. Es una torre empacada. Y está representada por esta ecuación. Aquí está puesta TA, pero vamos a decir, son una corriente de fase gaseosa, entra y sale. Una fase líquida, entra y sale. De estas variables, ¿cuáles son las que fijamos y cuáles son las que dependen del tamaño del equipo? A ver. ¿Alguna pregunta? Digo, más bien una pregunta, una respuesta queremos. A ver, por favor, Luis Enrique. Ya y Ya2 y XA y XA2 son las que vamos a definir, ¿no? XA2 sería la que entra. Sí, La la que fase entra. líquida que entra. Ah, sí, son las que entran. XA2 y Ya1 Exacto. son las que vamos a definir. Exacto. Las corrientes que entran. Sí. Las que salen, las No, define esas no. el tamaño del equipo, ¿no? Sí. El empaque que tiene, etcétera. Sí. Las velocidades con la cantidad de fase líquida que entra y que sale se definen por el diámetro del equipo y por la velocidad que se va a fijar. Entonces, esas velocidades las tenemos que calcular. Okay. Tenemos que proponer un valor con base en la teoría que existe del método Decker, y a lo mejor el resultado no nos va a salir muy así como que dicen, ay, qué bárbaro, qué preciso es, ¿no? Es un dato aproximado, nos da una idea. En lugar de que metas ahí y estés inventando, pues ya de entrada te va a decir que hay unos criterios con los cuales se pueden fijar esos valores. Entonces, el gasto de fase líquida, la ecuación del balance de materias, de ahí se va a dar. Entonces yo le voy a poner, o ustedes le ponen una palomita a las variables que van a definir. X a 2 le tendrían que dar una palomita, ¿no? ¿En cuánto le van a fijar? A ver, Carla, por favor. ¿Cuánto dijiste que se va a fijar X a 2? ¿Qué es X a 2? El líquido que entra, la composición del líquido que entra. Exacto, X a 2. ¿Cuánto? Para que sea sencillo el experimento,
lo que se decide es que sea ¿qué? ¿Cero? ¿Eh? Que Cero. sea puro, ¿no? Sí, que no haya. Que el agua sea pura. XA2 O sea, es 0. O sea, que es el solo agua sea pura. LS. Entonces esta sería 0, ya la elige. O sea, se elige eligiendo. O sea, estoy diseñando, voy a poner aquí mis diseños experimentos. Entonces, temperatura y presión del sistema, ¿cuáles quieres? ¿Cómo eliges presión y temperatura? Luego eliges XA2 y luego defines, ¿qué otra? YA1, GS, GS, GS y LS. Bueno, GS y este te fija LS. O sea que cuando define la velocidad másica, como la última, la variable LS se obtiene. O sea, defines todas las demás variables. Bueno, aquí se define YA2, XA2 y YA1. Y las que salen se van a definir por la altura que tiene el empaque, ¿no? Y LS y GS se fijan de acuerdo a la velocidad que se maneje. ¿Está bien? Entonces, XA2 YA1. Y las otras se van a definir por el tamaño del equipo. O sea, si la torre fuera infinitamente alta, la concentración a la salida sería 0. O sea, YA1 vamos a entrar que entra al 3%. O sea, yo voy a elegir la concentración a la que entra. Entonces aquí yo voy a definir 1% en volumen que sea bajo. Que no sea grande, que sea bajo. Entonces podría ser el 2%. O sea, poquito. Que sea 0. La presión y temperatura, ¿cuáles elegirían para la absorción? Desde luego, si se ponen sofisticados y quieren operar de diferentes maneras, podrían elegir traer hielo y bajar la temperatura, ¿verdad? O cerrar la válvula y subir la presión. Pero, pues, claro, si dicen, me voy a pasar aquí toda la vida haciendo jugando con la torre, pues sí. Ahora que termina la pandemia, se vienen todos los días se vienen a trabajar ahí y se pueden experimentar. Y ahora vamos a cerrarle la válvula, y ahora vamos a abrírsela, y ahora vamos a hacer esto. Pero no, digamos en general, lo que van a hacer es lo obvio, que son la temperatura y presión ambiente. La absorción es una operación que se usa y si se puede manejar o sea que no tengan ni que calentar ni que enfriar, pues mejor, ¿no? Porque es gratis la absorción. Nada más es poner en contacto la fase gaseosa con la fase líquida, en este caso el agua con la fase gaseosa. Entonces, esta corriente se genera poniendo GA1 por un lado y GS por otro. Se alimentan, se mezclan y aquí tengo G1. Así es lo que yo alimento. GA1 y GS. Y GA2 y GS, o sea, la concentración a la salida, pues es obviamente consecuencia de. O sea, las corrientes que se dan como causa del tamaño del empaque, el tiempo de contacto entre ambas fases.
y XA1 lo medimos. O sea, la operación de la torre se mide la concentración a la descarga. Y la variable YA2 se despeja, porque si la medimos, usualmente nunca checan. No sé si hicieron ustedes el balance de materia en evaporación, y nunca les checa que lo que entra igual a lo que sale, o si les salió. ¿Sí les salió? ¿Su balance de materia les checó o no? A ver. No. No, profe. ¿Sí? ¿No les checó? No. Es normal, ¿verdad? Que pase eso. Porque pues, no midió una vez con precisión, etcétera. Pero la presión y temperatura, ¿cuál van a elegir? Las ambientales. Las condiciones ambientales, Ambiente, ¿no? ¿no? Si hace frío, pues esa. Y si hace calor, pues esas condiciones. Porque si quieren a tal temperatura y tal presión, pues tienen que subir, cerrar la válvula, la descarga para que suba la presión, o hacer un vacío, así como operan los evaporadores, ¿no? Pero estas no se eligen, se aceptan a condiciones ambientales, ¿no? Cuando dicen presión y temperatura, condiciones ambientales. El agua, la que se alimenta de la llave, ¿no? O sea, el agua municipal. Y la concentración con la que entra, esa sí la definen. Y la velocidad máxima la tienen que obtener de la gráfica de Eckert como consecuencia de un cálculo ya más conceptual, más para lo cual sí ya necesitan estudiar este curso, ¿verdad? Ya sería entrar a ese cálculo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ese sería el diseño del experimento. Y vamos a ver cuánto avanzan en esta semana. Y desde luego, no está en esta semana porque estamos haciendo un compromiso de hacer la grabación. También Jesús nos va a ayudar en eso. Que nos confirme Jesús que ya tiene cámara, tiene todo listo para hacer la grabación. Y empezamos justamente, ustedes me definen la hora, si quieren igual a las 6 de la tarde o empezamos a las 5. Como es un día que vamos a tener la libertad, entonces podríamos hacerlo si quieren a las 5. El 2 de noviembre. Y ese día hacemos la grabación. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces sería hacer el diseño del experimento, o sea, esto que se acaba de comentar, y con el método de querer hacer la gráfica, o... No, la gráfica ya está construida. Okay. Ya existe, y existe para un paquete de tipos de empaque, en la que existe un valor que se llama valor de empaque, el factor del empaque, que se llama C subíndice F, que es parte del método. O sea, hay un paquete de valores para diferentes tipos de empaques. No son muchos. Es un método que se puede extender y despejar de la ecuación. O sea, si yo lo aplico para cierto tipo de empaque, podría yo encontrar, digamos, algo que les podría yo dejar como una etapa de investigación es investigar en Sulzer Chemtech los empaques estructurados para ver el que tenemos, que parece ser que es originario de Sulzer Chemtech, para que nos dijera si en particular hay algo diferente a lo que sería el factor de empaque que se considere para calcular el diámetro, porque eso es para la velocidad, y la velocidad se ocupa para calcular el diámetro de las tuberías, ¿no? En este caso, como la torre ya existe, yo calculo la velocidad y como conozco el diámetro, puedo calcular el gasto que se va a manejar para que funcione correctamente la torre, ¿no? Teóricamente.
porque pues, la teoría es una y la práctica es otra, ¿no? Entonces, eso lo pruebo con los cuidados correspondientes y con base en la experiencia que haya tenido de ya hacer varios experimentos, ¿no? Digamos que para hacer su primer experimento, pues tienen que hacer todo con mucho cuidado. Entonces, vamos a ocupar, si no hay ahorita otra pregunta, el tiempo que resta para que ustedes, a pesar de que no vamos a estar físicamente ahí en el laboratorio, tenemos la maestra Rosa Elena Aguilar Cabrera nos hizo favor de compartirnos unas fotos del equipo de la torre de absorción específicamente, y luego más adelante hablaremos de la torre de enfriamiento que existe afuera y adentro una torre en la que se hacen los experimentos y que es la práctica que se haría del laboratorio en caso de que regresáramos, que yo creo que pues no se va a regresar, ¿verdad? Pero podríamos hacer el ejercicio final del curso usando unos datos experimentales que se han obtenido en otros momentos, y esos datos usarlos para hacer los cálculos, como que los tomamos experimentalmente, y en este caso los vamos a tomar, pero de datos que ya existen. Entonces, también el maestro Jorge Adrián Arteaga nos pasó un video, y la maestra Rosa Elena nos pasó unas fotos, y es lo que les vamos a compartir el día de hoy aquí brevemente. Ya casi se nos acaba el tiempo, le hemos dedicado mucho tiempo, pero pues parece que no salió mal. Hasta yo empecé a entenderle. A ver, entonces, por favor, Jesús. Compartimos lo de la maestra. Me gustó, no sé a ti, cómo está. Es muy sencillo y muy elocuente. Bueno, aquí se observa la del lado, bueno, ambas son la torre de absorción empacada, la que se ve con unas, no sé, juntas, es un tubo de vidrio. ¿No lo quieres indicar, por favor? Esa torre es una torre de vidrio. Esa torre de vidrio está puesta en los dos lados, y en esta parte de la izquierda se ve más completa, más útil. Esa foto es más idónea para ya está haciendo maravillas aquí su compañero. Esa sería la torre. Y ahí se ve justamente en la parte de abajo los tanques. Uno es de alimentación de la fase líquida que sube y se alimenta por la parte alta, y la otra es el tanque de depósito de lo que sale. Esa torre puede recibir ya sea un líquido rico en amoníaco o un líquido agua pura para hacer la absorción. Entonces, ha habido momentos en que la torre que está del otro lado, que es metálica, se utiliza para hacer la absorción, y ya la solución que sale líquida, que se acumula en el tanque adicional que está a la derecha, cuando entra agua y entra directamente el amoníaco, pues se genera la solución amoniacal, y luego se alimenta la torre empacada, es con empaque estructurado, a la que está a la derecha, se alimenta la parte superior y baja el líquido, ya
puro y el aire pues saldría con el amoníaco. Ese no lo percibimos, eso lo lanzan a la atmósfera y contaminamos la atmósfera, pero ahí se ve justamente ahí en esa zona la fase gaseosa como se está alimentando con un compresor, y ahí hay unos calentadores que servirían para calentar la fase, para trabajar lo que sería deshumidificación. Pero deshumidificación se trabajó ahora en la pandemia, bueno, no en la pandemia, sino cuando ocurrió el accidente, utilizando, o como no nos surtían el amoníaco porque nos castigaron, entonces lo que hacíamos, compramos amoníaco, lo que no contaban era con nuestra astucia, y entonces se compró amoníaco y se virtió para hacer la solución amoniacal y se hizo la desorción, en lugar de la absorción se hizo la desorción, y luego después de la desorción se hizo la absorción, lo contrario. O sea que se puede hacer, como es muy noble el sistema, se puede hacer absorción o desorción. Ok, otra. Aquí está la parte del otro lado, o sea, enfrente, ahí, de la parte izquierda, se puede observar lo que es el cuerpo metálico, y en la parte superior, lo que sigue para arriba, se vislumbra ahí, se pinta, y junto a él están un rotámetro para medir la fase líquida que se alimenta por la parte alta de la columna, y la salida de la fase líquida, que en este caso, la parte del empaque está a continuación hacia arriba. Esta es la otra torre. Esta es la torre con empaque al azar, que les digo que es de FlexiRing de 2 pulgadas, recuerdo yo, no, ahorita no tengo el dato. Y aquí hay un manómetro que tiene una placa de orificio para medir la caída de presión de la fase gaseosa, para medir el caudal de aire que se alimenta. O sea, tiene sus medidores de flujo, tiene el medidor de presión del amoníaco, etcétera. La que sigue, por favor. Este es justamente, pues sí se ve aquí más claramente la torre que está, la torre de absorción metálica, que le digo, ahí está el empaque al azar, y en el otro de vidrio está el empaque estructurado, y es ideal para hacer, ahí se puede uno enloquecer. Hago una práctica, una operación con la torre empacada, luego una con la otra, y calculo mis coeficientes de transferencia de masa, que es parte del objetivo. Ahorita nosotros hicimos la presentación del balance de materia, a pesar de que ya ustedes lo hicieron en clase. Qué bueno, que ya yo voy atrasado en ese sentido. Entonces, a ver, las que siguen, por favor, Jesús. Aquí tenemos, ¿qué tenemos? Nada más el rotámetro y la descarga. Esta es la descarga de la fase gaseosa en la parte alta. Esta es la descarga. Y ahí están las tuberías, las válvulas para hacer el desfogue a la atmósfera, o bien a reciclar hacia la torre empacada. Aquí, por ejemplo, si el gas que está saliendo de la torre metálica está contaminado, o sea que fue una desorción, la fase líquida se alimentó rica en amoníaco, que era con lo que les decía yo. Primeramente se virtió el amoníaco en solución que había, se diluyó, y luego ya se alimentó por la parte alta, y el aire a contracorriente, y el aire se metía a la otra torre, a la de absorción, primero agotamiento y luego desorción. Se puede jugar. Y aquí a la derecha está un tanque que dice amoníaco anhidro, no sé si lo perciben. ¿No le quieres indicar, por favor, dónde está el tanque? El tanque de ese. Ahí está el tanque. ¿Sí lo alcanzan a visualizar? ¿Sí? Ok. Sí, profe. Ahora, en esta, seguimos, por favor. Estas son las fotos que hizo la maestra Roselena. Quedaron, a mí, en mi opinión, quedaron muy, muy claras. Las que siguen. Aquí son el ramal que hay, los 2 tanques, el de alimentación y el de descarga de las soluciones. Y aquí un poco se ven las tuberías, pero no, es como que no están confusos. Aquí está la descarga de la torre
de vidrio que ya se, ¿cómo se llama? Se hizo blanquita, en un instante se van incrustando, se van llenando de depósitos. ¿Qué más? Estas son, ¿esta cuál es? ¿Sí te acuerdas cuál es? Bueno, ahí está la entrada de amoníaco a la torre. Aquí se mete se mezcla la fase gaseosa y se inyecta el amoníaco. Y esta válvula que está aquí, ahorita la desconocí. O me desconoció a mí ella, no sé por qué. Y parece que es la placa de orificio, es una abrida, y ahí se ve la placa o no. Esta válvula no la recuerdo ahorita. Seguimos, por favor. Es el compresor que está afuera precisamente se sacó porque hacía un ruido que el día que lo sacaron después de casi 20 años o 25 años, un profesor descansó su espíritu porque hacía un escándalo. Ok. Y acá están parte del intercambiador de carga. Ahí está la placa de orificio. Justamente, enséñales la puntita que describe que es placa de orificio. Esa es la placa de orificio. Y está colocada precisamente para medir la caída de presión y tiene las tomas en brida y estas se conectan directamente para la medición de la cantidad de aire. Con esto se mide el aire y adelantito hay un punto donde se une el amoníaco, se inyecta después de esta medición. Desde luego la cantidad de amoníaco que se alimenta para dar el 1% o 2%, pues es mínima. Pero sí se tiene, ¿no? Bueno, esa es la placa de orificio. Mira, le podrías dejar y espléndido, ¿no? Y esta válvula es la válvula de desfogue, la de la izquierda. La bomba, el compresor, todos esos detalles se pueden poner con letra blanca a lo mejor, o roja. El chiste es que sobresalga. A ver, lo que sigue. Fíjense que, pues sí, les estamos trayendo aquí el laboratorio, ¿no? De alguna manera. Y está, claro, no es lo mismo que lo mismo, ¿verdad? No. Es como los médicos. ¿Ustedes creen que van a aprender a operar control remoto? Pues no, ¿verdad? Entonces, el día que lleguen ustedes a la planta, pues no les van a dejar que pasen directamente a la planta, ¿verdad? Les van a dar su capacitación antes y tienen que demostrar que saben usar el bisturí. Si no, van a hacer un hoyo en un lugar y luego ya no lo van a poder cerrar. A ver, lo que sigue, por favor. Miren, esta es la parte alta de la torre y ahí está justamente la entrada del agua, tantito arribita. Esa es la válvula ya de acceso a la torre. A la torre metálica, ahí se ve la brida, miren. Y esa foto debió estar un poquito más arriba para mostrar la entrada del líquido y justamente la salida de la fase gaseosa, porque justamente coincide la entrada del líquido en la parte alta con la salida del tubo de la fase gaseosa, justamente. Y acá está, miren, a lo mejor no se percibe. Porque después de que está el aire, se debe de ver la tubería del amoníaco que se mezcla con el gas, y es una tubería muy delgada, pues sí, ahí se ve el porcentaje, ¿no? Es el 1% o 2% contra el 98-99% de la fase del aire, lo que es el amoníaco, y que se
mezclan antes de entrar directamente a la base de la torre. Ok. ¿Algo más, Jesús? ¿O ya ahí la dejamos? ¿No? Estos son los cambiadores de calor que debió salir un poquito la foto un poco más arriba en la torre de absorción, la metálica. Un poquito más arriba nada más. Y esos son los cambiadores de calor para calentar la fase, que usualmente no se manejan, pero se puede usar. Lo interesante sería la conexión del amoníaco con el aire para cuando se mezcla. Eso es porque vean el tamaño del tubo, ¿no? Ridícula. Seguimos, Jesús, por favor. Pues no, aquí no hay ninguna. No, tampoco aquí no tengo. Esa es una caída diferencial, pero no se mide. Esta es la torre de enfriamiento, esa la veremos en otra ocasión. Ok. A ver, un poquito más antes. Antes. Para ver si se ve la mezcla de la fase gaseosa. El amoníaco. Ahí está, ese es, ¿no? Antes. Tantito antes, a ver. Ahí, párala. Esa es la entrada, ¿no? Esa que se ve rojita. Esa es la unión del aire que va circulando con el amoníaco que entra. Y está esa que se vio al último, es la torre de enfriamiento que está afuera en la... A ver, pónselas para que también se den cuenta de la torre de enfriamiento que está afuera junto a la caldera. Y ya con eso nos vamos, ¿eh? Ya fue mucho. Ya les di demasiado. No se vayan a volver sabios y se me expriman todo mi cerebro. Ahí está, miren, esa es la torre que está afuera. No sé si todos la hayan visto. Sí está grande, ¿no? Y está junto a la caldera. Pones cara de extrañeza, López Portillo. ¿Sí? ¿No la habías visto? Nadie la había visto entonces. ¡Qué barbaridad! Ahí está, saliendo por la puertecita. Ahí está, esa es para enfriar el agua de los evaporadores. Antes no existía, y cuando se consiguió se instaló, en la época del ingeniero Ismael, cuando él fue jefe de esa área, se instaló esta, y ya, en consecuencia de eso, se enfría el agua y ya no se tira al drenaje, porque no se podía reciclar porque el agua estaba caliente. Y ahora hay una cisterna donde se retorna, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la dejamos. Ya me quedé vacío de vacío. Totalmente. ¿Alguna pregunta que exista? Espero que no. No, profe. Entonces, por favor, nos tienen que confirmar para que estemos aquí para hacer la grabación previa cita. ¿Cuándo nos confirmarían? ¿El viernes? ¿A más tardar? Sí. Por favor. ¿Alguno de ustedes que se encargue de ser el vocero? ¿Quién es ¿Tiene algún representante o nadie? ¿Nadie? Yo lo aviso. ¿Mónica? No, pues avisamos Nadie. todos en el grupo, ¿no? Bueno. Ajá, ahí lo publicamos.
Bueno, yo no veo esas publicaciones, ¿eh? Pero Sí. Jesús sí. No. Sí, nada más ese favor les pido que nos pongamos de acuerdo y que, bueno, que me confirmen para que aquí estemos. Jesús, que amablemente me ayuda. Es de esos garbanzos de a libra, son más grandes que las torres esas de fermento que está ahí en el laboratorio. Bueno, pues pásenla bien, buena noche, ya entre que nos estamos despidiendo ya no tenemos ganas de ir, pero ya estuvo. ¿Algo más? Quedaron igual No, de profe. acabados que yo, ¿verdad? Bueno, ese es el conocimiento.